Hola, bienvenidos a esta sesión de la UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Esta sesión se enmarca dentro de la asignatura de Análisis, Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. El ADPT tiene por objetivo recabar toda la información relevante sobre los puestos y ponerla por escrito. Pues bien, para recoger esa información disponemos de 10 métodos. Nos vamos a limitar en esta sesión a los 5 más utilizados, porque los demás no son de aplicación general. Y estos 5 de los que voy a hablar ahora los hemos ordenado de mayor a menor utilización real. El primero de ellos es el cuestionario estructurado y autoadministrado. Su título mismo nos indica en el sustantivo que se trata de un documento, un cuestionario, pero tiene dos adjetivos, uno que es estructurado y otro que es autoadministrado. Quiere decir que está primorosamente elaborado, es decir, que está perfectamente estructurado en sus partes y en sus preguntas, que no deja nada a la improvisación. Y administrado quiere decir que es el propio titular del puesto el que lo responde o lo rellena. La comisión lo crea tras varias horas de deliberaciones y por eso exige mucho tiempo. La extensión de este cuestionario es muy variable. Se elabora, eso sí, en base al pedid y se os dará, y al si quieres la respuesta, prepara la pregunta. Ventajas de este cuestionario: responde o lo responde quien mejor conoce al puesto, el titular del mismo. Su recogida es muy rápida, sobre todo si se hace por medios telemáticos. El tiempo que dura es entre 30 y 45 minutos, dependiendo, eso sí, de la complejidad del puesto a describir. Inconvenientes: la posible falta de colaboración del titular del puesto. Segundo método, la entrevista individual. El analista pregunta, el titular responde y el analista escribe. Terminada su redacción, la entrega al entrevistado para que añada o matice o corrija algún aspecto. Vuelve al analista. Este método es el más flexible y el más productivo. Sus principales ventajas son que aporta respuestas muy matizadas. El inconveniente es que es lento, dura en torno a 1 hora y casi siempre más de ella, y por tanto es costoso, pero técnicamente consideramos que es el mejor de los métodos. Tercero, la observación de lo que se hace en el puesto. Esta observación puede ser directa, se llama participante también, o indirecta. En la observación directa, el analista observador se ubica cerca del trabajador y va anotando lo que ve que hace el titular. En cambio, en la observación indirecta se hace mediante la grabación de las actividades en vídeo, por ejemplo. Inconvenientes de este método: exige mucho tiempo, todo es necesario hasta que hayan aparecido todas las tareas del puesto. Y hay que tener en cuenta que algunas tareas son trimestrales, otras semestrales y algunas anuales. Además, es una situación incómoda para el empleado que está siendo observado. Sobre todo es útil solo para puestos de actividad externa y repetitiva, pero es casi inútil para puestos de carga mental. Por otra parte, suscita dudas sobre su legalidad. ¿Es legal observar insistentemente durante días y semanas lo que hace un trabajador? Hay que advertirle al trabajador que va a ser observado. Por otra parte, la Ley de Protección de la Intimidad, en su artículo 7, considera intromisión ilegítima implantar sin consentimiento aparatos audiovisuales y, aunque obtenga ese consentimiento, no puede instalarse de manera masiva e indiscriminada, y deben ser visibles y haberse comunicado la instalación de esos aparatos. Cuestionario abierto. Se trata de un documento que contiene solo el título de los capítulos del ADPT, datos de identificación, tareas, requerimientos y condiciones de trabajo. Este cuestionario es de respuesta libre. No hay preguntas que tiren de la lengua a quien lo rellena. Sus inconvenientes son que aporta información sintética y genérica, contradictorio con la primera letra del ADPT-A de análisis. Aporta información no analítica, no detallada, sino sintética.
El titular, al responderlo, ha de improvisar porque no tiene la guía de las sucesivas preguntas que le van planteando. Por eso, su cumplimentación depende mucho de la inspiración del momento y además está sujeto a la habilidad de comunicación escrita de quien lo cumplimente. Y está expuesto también a su falta de motivación. Todo ello lo desaconseja. Entrevista en grupo. El analista entrevista a los ocupantes de un mismo puesto. Se supone que si ocupan un mismo puesto aportarán una información uniforme sobre él. Una forma de llevarla a cabo es mediante el llamado focus group, de entre 8 y 10 titulares. Una persona modera y el analista anota. En primer lugar, cada uno describe o presenta su puesto de forma genérica. A continuación, describe sus tareas. Cada uno escribe en tarjetas amarillas o en un post-it cada una de las actividades que desarrolla habitualmente, es decir, describe las actividades ordinarias, y en tarjetas verdes las actividades extraordinarias. Después, el moderador pega las tarjetas en la pared o pizarra por colores. Procede entonces a agrupar las tareas por temas y pedir una explicación más detallada. Finalmente, se escriben las tareas sobre las que hay consenso. Pues bien, estos 5 son los métodos más útiles y más utilizados en la práctica. Conclusión. Lo más útil es combinar 2 o 3 métodos tomando como base la entrevista individual. Los restantes métodos se pueden utilizar como complementarios de estos, es decir, que para aclarar algún punto oscuro o dudoso de las DPT. Profesionalmente, pues, lo más eficiente es utilizar como base la entrevista individual. Los otros métodos, como os anuncié, son menos utilizados y por eso los restantes, estos 5 que tenemos en pantalla, tienen una utilidad muy limitada, muy reducida. Así, la reunión de expertos, el diario de tareas, los incidentes críticos, los registros y análisis de documentos se utilizan como complementario del cuestionario estructurado y autoadministrado y de la entrevista individual para aclarar algún determinado punto concreto. Muchas gracias y mucha suerte.